Bueno, pues yo hablando de Florentino Ibáñez, la verdad es que era una persona bastante amable, bastante afable, muy extrovertida. Era muy buena persona. Yo particularmente no he tenido un trato muy, digamos, muy eso con él, pero sí que nos hemos tratado, nos hemos visto aquí, en los viajes, hemos compartido, en los partidos importantes hemos compartido también la tribuna, hemos compartido la zona VIP, y era una persona muy normal. Yo conocí a Florentino siendo, la verdad, que muy joven, siendo niño. Vivíamos en el mismo barrio y él en ese momento, porque lo estuvo haciendo durante muchos años, era el presidente de la asociación de vecinos del barrio. Y bueno, la verdad es que un grupo de chavales que queríamos pues, jugar al fútbol en lo que es la pista del colegio Nueva Almafrá, que está allí en el barrio, pues queríamos cursar solicitud a través de la asociación de vecinos para poder jugar, y bueno, pues ese fue nuestro primer contacto. Pues mi trato con Florentino fue de cuando venía por aquí a hacer, evidentemente, retransmisiones. Él estaba muy involucrado con el recién inaugurado polideportivo, también estaba muy involucrado con intentar hacer una pista azul que se llama ahora pues un poquito más digna. Tenía cuestiones con las imágenes. Yo a veces venía aquí a hacer trabajos esporádicos, entonces estaba en Canal Nou y coincidía con él. Bueno, tengo una relación porque es una persona con la que me gustaba hablar, sinceramente es una persona con la que me gustaba bastante hablar. Se podía razonar con él, hablábamos de todo, incluso de política, aunque a mí la política nunca me ha gustado. Él tenía unos ideales políticos, yo respeto, yo nunca me metí en política con él, pero de deporte, sinceramente, no era su parcela que más le apasionaba, pero se involucró como un eldense de pro, como una persona que quería lo mejor para su ciudad. Y bueno, es una persona con la que hablé, pues eso, en contadas ocasiones, aquí en el polideportivo, en las obras, vine alguna vez a verlo, en la pista azul cuando se inauguró, etcétera, etcétera, pues tuve esa conversación con él prácticamente, pues esporádicamente. Alguna vez coincidíamos caminando por aquí, por la avenida de Ronda, nos charlábamos un rato, parábamos. Se podía hablar con él de cualquier cosa, aunque siempre en este caso lo vinculábamos al deporte o al desarrollo de Elda, a ver qué le faltaba a Elda. Él era un entusiasta de Elda, habían en ese momento pues eso, sus cuestiones urbanísticas que Elda no acababa de despuntar, y hablábamos de esos temas, por qué otros pueblos sí, por qué Elda no. Básicamente yo con él hablaba básicamente de esas cosas. ¿Qué os puedo decir de Florentino Ibáñez? Una persona para mí extraordinaria, sinceramente. Una persona absolutamente comprometida con el deporte de Elda, ya no como político, sino como persona. Una persona que podíamos ver en todos los deportes, cualquier deporte que se practicara en Elda, allí estaba Florentino. Vibrando también con el deporte. Si hablamos de balonmano femenino, qué deciros, siempre estaba con el Elda Prestigio, siempre estaba pendiente de los partidos del Elda Prestigio. Creo que el recuerdo, la huella que dejó en el deporte de esta ciudad, Florentino Ibáñez Requena, fue simplemente imborrable. No lo olvidaremos nunca, lo digo con toda franqueza, lo digo verdaderamente emocionado. En compañía de la cadena SER, a las 7:20 llega Lorena Pardo con la ventana del Vinalopó y toda la información más cercana. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora, a las 3:20. Sed felices y sobre todo responsables. Florentino Ibáñez era un tipo muy especial. Era una persona que así de buenas a primeras te podía caer hasta mal, porque era una persona seria, un tanto introvertido, pero cuando le tratabas en la distancia corta era una delicia de persona. Cayó, yo creo que de rebote, en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elda. Él venía del movimiento vecinal, entró en el ayuntamiento con Benjamín Ortuño, en una escisión de Izquierda Unida, se unieron al equipo de gobierno, y yo insisto, creo que a él le cayó un poco de rebote, ¿no?, en la Concejalía de Deportes, pero como era tan entusiasta en todo lo que hacía, se implicó al máximo para que Elda tuviera un pabellón deportivo, polideportivo, en condiciones. Un hombre que prácticamente dormía en el último tramo de la obra del Ciudad de Elda, Florentino Ibáñez, dormía en las instalaciones, seguía al dedillo que se cumplieran los plazos de las instalaciones en lo que a su construcción se refiere. Era tanto su afán que a Florentino Ibáñez estoy convencido de que el Ciudad de Elda le costó primero el matrimonio y después le costó la vida. Pero eso sí, un orgullo que ese pabellón tenga
el nombre de Florentino Ibáñez. Ciudad de Elda, Florentino Ibáñez. Como se suele decir, a tal señor, tal honor. Luego ya tuvimos una relación ya más profesional porque, bueno, yo empecé a trabajar cuando era estudiante en las piscinas de verano de San Crispín como monitor y, bueno, ahí volvimos a retomar el contacto y posteriormente, pues, me ofreció, porque hubo una vacante en la Concejalía de Deportes para llevar la coordinación deportiva del municipio y, bueno, pues estuve con él durante 2 años y medio, hasta que bueno, ya falleció y bueno, yo continué un par de años más allí en la concejalía y ya cambié de profesión. A nivel de club, fue una persona que bueno, realmente ayudó mucho al club, estaba muy volcado en el club. De hecho, no fue directivo porque él dijo que no mezclaba la política con el deporte y tenía mucha razón. Después el tiempo le daría razón por otras cuestiones. Pero era una persona que estaba muy volcada con el balonmano, especialmente con el Elda Prestigio. Y bueno, todos los viajes venía cuando podía, todos los partidos acudía, llegaban muy bien a él, era muy de pueblo, digamos, aunque era concejal, nunca se le subió la cabeza, y ya te digo, y lo dio todo, por el deporte por supuesto, pero especialmente se volcó mucho con el balonmano. No fue un trato muy estrecho, sí hemos sido amigos entre comillas, nos hemos llevado muy bien el tiempo que pude disfrutar de su compañía, que no fue mucho, por desgracia, y ¿qué quieres que te diga? Fue una gran persona y ojalá hubiera muchos concejales de deportes como él, porque no solo el balonmano, sino todo el deporte en general iría para adelante. Bueno, pues Florentino, la verdad es que era un concejal de los que ya no hay. Era un concejal que para los clubes, para las asociaciones deportivas, pues era una persona súper entregada, siempre disponible, siempre muy accesible. Evidentemente con sus luces y con sombras, aciertos y errores en la gestión de la concejalía, pero yo creo que era muy querido por toda esa entrega que tenía, por estar siempre disponible, por cómo se volcó concretamente con el Elda Prestigio. Yo creo que gran parte del éxito del deporte femenino, del balonmano femenino en Elda, fue por gente como él, que desde el ayuntamiento pues le hizo un grandísimo apoyo al club. Parece que a todos se nos olvida, o por lo menos a algunos se le olvida, cómo nació la idea de hacer un polideportivo en nuestra ciudad. Sí, porque al principio era un polideportivo, ¿eh? Yo vi los planos del primer proyecto que había para construir un recinto de esas características y la verdad es que tengo que decir que a Juan Pascual Azorín, que era el alcalde de entonces, con el que guardo muy buena amistad, le dije, ni se te ocurra hacer esto en Elda porque esto parece una fábrica de polígono, un techado de dientes de sierra que nada se merecía en nuestra ciudad, porque en ese momento las instalaciones deportivas en Elda iban por la escalera y el deporte ya estaba yendo en ascensor, como diría mi maestro Juan del Tel. Se remodeló todo el proyecto, empezó a construirse, pero la reivindicación viene de un colectivo llamado Elda por el Deporte, donde estaba Antonio Aravid, donde estaba Ángel Sandoval, donde estaban implicados todos los clubes que practicaban deporte en sala en nuestra ciudad, porque hasta entonces solamente teníamos lo que a mí me gustaba llamar la mejor pista cubierta de Elda, entre otras cosas porque no teníamos ninguna más, y claro, el Elda Prestigio ya estaba jugando competición europea, el Elda Prestigio ya estaba ganando ligas, aquella que le ganamos a Cristina Mayo con el gol de Katia, el Elda Prestigio ya estaba dando la talla en competiciones europeas, incluso alguna pareja arbitral que venía a pitar partidos de Champions y o de la Copa de Europa o de alguna otra competición europea. Teníamos muchos problemas porque había que meterlos en el vestuario aquel enfrente de la entrada, debajo del fondo donde por desgracia se ha derrumbado esa curva. En fin, teníamos muchos problemas y esa reivindicación de los colectivos, esa reivindicación del deporte, esa reivindicación de Elda por el deporte fue el germen para que Elda tuviera un pabellón como Dios manda. En un principio ese pabellón se iba a llamar Príncipe de Asturias. Lo que ocurre es que como en España había tantísimo pabellón Príncipe de Asturias, pues a alguien se le ocurrió la buena idea de que se llamara Ciudad de Elda. Podíamos tener nuestras discusiones con él, que las teníamos, no compartíamos determinados planteamientos, seguro, pero era una persona con la que siempre se podía hablar, con la que nos reíamos muchísimas veces, en el mejor de los sentidos, y nunca lo olvidaremos. No es una frase hecha, es la realidad. Recuerdo que un día me lo crucé por la calle, ya el Elda Prestigio ya estaba en División de Honor, había subido a temporada anterior
me dijo, oye, he conseguido que Canal Nou, tu televisión, venga a hacer un partido aquí a Elda por fin, que no sea solamente el Osito, que se llamaba entonces, o el Ferrobús, que... Digo, pues muy bien, me alegro. Me enteré por él, sinceramente, que íbamos a hacer el primer partido de balonmano televisado, que entonces solamente estaba Canal Nou como único canal autonómico, no estaba ni Pundó ni todas estas cosas. Y era un Elda Prestigio Corteblanco Videvieta, creo recordar. Molt bon dia, salutacions des del pavelló municipal d'Esports d'Elda, on dins d'uns minuts va disputar-se l'última jornada de la divisió d'honor d'handbol femení que va enfrontar l'Elda Prestigio i el Corteblanco Videvieta. Hem vist al cada de sí esta primera part del partit que enfrontava l'Elda Prestigio i el Corteblanco Videvieta de Sant Sebastià. En este partit, en este pavelló, que la pròxima temporada va albergar partits de divisió d'honor d'handbol femení i també de divisió d'honor B d'handbol masculí. Un pavelló que sempre s'ha dit per aquestes terres que ja estava molt obsolet, molt vell i que pràcticament no estava a l'altura de les circumstàncies de jugar partits, equips de divisió d'honor. I parlant de pavellons, parlant de projectes, hem de parlar, a veure què ens conta el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Elda, Florentino Ibáñez. Florentino, bon dia. Hola, bon dia. Què podem dir d'este pavelló? És un pavelló que ja està pràcticament desfasat. Tot el món dia que algun dia Elda podria tindre un pavelló d'acord en les seues circumstàncies, en les seues necessitats esportives. Quan podrà tindre Elda un pavelló en condicions? Pues vamos, en estos momentos, como bien dices tú, tenemos este pabellón que ya tiene muchos años, está bastante desfasado y vamos, en estos momentos se están haciendo las gestiones y esperemos que para los próximos meses se pueda comenzar ya la construcción de un nuevo pabellón a la altura que Elda se merece para el deporte que tenemos ya en estos momentos. Perquè l'afició està demostrant que recolza els seus equips tant en handbol femení com en handbol masculí i altres esports. Vostè, com regidor d'esports, imagina que estarà satisfet de veure una ciutat de 60.000 habitants, l'esport i la qualitat d'esport que té. Yo estoy bastante satisfecho este año, como bien dices, porque este año tenemos ya 2 equipos de balonmano en división de honor. El baloncesto posiblemente también suba a división nacional. Nos ha subido el fútbol sala a división nacional también. Y hay una calidad y cantidad de deporte bastante aceptable para la ciudad de Elda. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible porque en los próximos meses se pueda construir ese pabellón para albergar todos los deportes que tenemos en estos momentos. Moltes gràcies, Florentino Ibáñez, i que siga així, que l'equip eldenc, tant d'handbol femení com d'handbol masculí, puguen tindre un pavelló on jugar partits acord a la situació i a la categoria de l'equip. Moltes gràcies i bon dia. Y me enteré por él que había hecho una gestión en el Consejo de Administración, digamos que había politizado el tema, que a mí eso nunca me gustó. Yo pensaba que Elda Prestigio tenía que tener presencia en la Televisión Autonómica Valenciana porque sí, porque era división de honor y no había más discusión. Pues era el tercero en discordia, pues era el tercero en discordia, como en el fútbol, pero tenía que tener trato con sí. Entonces, eso me gustó por un lado, pero me disgustó a mí personalmente, no él, la gestión, sino que la Televisión Valenciana tuviera que hacer ese partido por cuestiones políticas, no por cuestiones meramente deportivas. Y bueno, fue el estreno de aquí contra el Corteblanco Videvieta, partido televisado, no aquí, en la polideportiva que se llama ahora Juan Carlos Verdú, en la pista de madera que también se ha llamado, la vieja poli, como queráis denominarla, cada uno la llama como quiere, en el polideportivo de la calle Perú, como queráis llamarlo, y fue un Elda Prestigio Corteblanco de Videvieta, y a partir de ahí, pues digamos que el Elda Prestigio entró, ¿no?, en la dinámica televisiva. Luego también, no sé si se negociaron derechos de televisión esporádicamente, y claro, cuando ya realmente no hubo discusión fue cuando el de Prestigio alcanzó Europa. Ahí ya no había que mendigar retransmisiones televisivas, ahí era sí o sí, porque entre otras cosas al club le interesaba y a la tele también interesaba. O sea, y esa fue una nota que la tengo con grato recuerdo de él, porque fue curioso, ¿no? Me lo crucé y me dijo, oye, que he hablado con tu tele y hacéis un partido contra el Corteblanco. Ya, pues muy bien. Me gustó por un lado, pero no me gustó porque tuviera que ser el tema político el que imperara para hacer una retransmisión deportiva. Bueno, era tal la implicación de Florentino en el Elda Prestigio que, bueno, además de pasar casi todas las tardes aquí viendo los entrenamientos, sobre todo del primer equipo y, bueno, charlando con Ángel Sandoval, pues se implicó muchísimo en lo que fueron las retransmisiones televisivas. Me consta que desde la concejalía pues, nos hacía hacer muchas solicitudes al entonces Canal Nou, muchas llamadas de teléfono, muchas visitas, mucha presión que hizo entonces para que empezase a retransmitirse y se le diese difusión al balonmano femenino. La verdad es que entonces en lo que era la liga era muy difícil poder ver partidos televisados, pero sí que es cierto que a nivel de competiciones europeas pues ya se empezaba a retransmitir al Osito de la Liana, al Ferrobús Mislata,
Y bueno, pues yo creo que también debido a su insistencia y por supuesto, pues a que aquel Elda Prestigio fue creciendo en categoría deportiva, pues empezaron las primeras retransmisiones y bueno, la verdad es que recuerdo conversaciones de él, en las que estaba yo presente con el productor de entonces de Canal Nou, en las que, bueno, pues que desde Canal Nou estaban muy satisfechos, ¿no? por lo bonito que era el pabellón, por la gran afluencia de público, por la animación que había en las gradas. Recordar que entonces había batucada, que todo el mundo se daban obsequios o banderas o elementos de estos para aplaudir. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que todo aquello fue haciendo crecer a Elda Prestigio. Anécdotas sobre Florentino, podría contar muchas. Yo me quedaría con alguna discusión, en el mejor de los sentidos, que tuvimos con él, donde nos decía, no, es que tú vas por ahí diciendo que eres licenciado en periodismo. Y yo le decía, Florentino, sí, pero el título está bien guardado. Y si alguna vez lo digo, es porque hay demasiados intrusos. Y él sonreía mucho cuando yo le decía estas cosas. Pero insisto en el argumento, se podía hablar con él, se podía discutir con él. Era un placer hablar con él. Coincidencia, terminando la liga este año, pues resulta que falleció Florentino. Entonces, en Isnayor ganamos la liga. Y partió de parte de todos en general, pero Chelo fue la que se echó para adelante también y se llevó la iniciativa de hacer unas camisetas. Y esta camiseta, cuando se ganó la liga en Isnayor, fue un homenaje a Florentino Ibáñez, que creo que fue un homenaje que realmente se merecía. Como decía Chelo, esta liga iba para él, por su todo que dio al balonmano, por su empeño en que fuera adelante y por su gran esfuerzo porque el balonmano estuviera siempre ahí, en primera fila. Pues que esta liga tiene un nombre propio y siempre será la liga de Florentino Ibáñez. Gracias. Muy bien. Y como decía Chelo, sí que me gustaría otra vez decirlo. Ayer dieron una muestra de lo que es luchar por los colores y especialmente con ese gesto que tuvieron de llevar esas camisetas con el nombre de Florentino Ibáñez. Esta ha sido la liga de Florentino Ibáñez, una persona que luchó y trabajó por el deporte. Fue la segunda liga del club y mi primera liga como presidente. Y bueno, yo creo que por eso, porque era tan querido, pues la gente en su momento pues pidió, en su gran mayoría, siempre con detractores por supuesto, pero con la gran mayoría de apoyo pidió el cambio de nombre del pabellón. Bueno, luego hubo también polémica con el nombre del pabellón, se propuso por parte del ayuntamiento, parte de algunos clubes querían, otros no querían, de que se llamara Florentino Ibáñez. Yo particularmente pues pienso que fue merecido, un hombre que se esforzó, cuando el pabellón estaba ahí, estuvo inmenso en todo el trabajo que se llevó para llevarse a cabo, y pienso que sí, yo particularmente pienso que el nombre es el adecuado. Cada uno que piense lo que quiera. Yo, aparte de partidos políticos, no tiene nada que ver. El hombre creo que se lo mereció. Es un homenaje, entre comillas, y un recuerdo muy bonito para él, que se desvivió por el deporte y especialmente por el balonmano. Respecto a lo que me preguntas del nombre, pues evidentemente yo pienso que el pabellón Ciudad de Elda tenía un nombre precioso en origen, Ciudad de Elda. Habrá algo más grande, más bonito que Ciudad de Elda para todos los eldenses que ese nombre Ciudad de Elda. Y bueno, yo creo que Florentino Ibáñez podía haber tenido un mejor homenaje, que no un nombre compartido. Por ejemplo, la pista azul, que fue con su mandato se hizo y fue una decisión suya, era un momento bueno para haber llamado pista Florentino Ibáñez, haber dedicado un memorial, si se quería, poner el nombre de un político fallecido a una instalación deportiva de Elda, pero yo creo que poner un sobrenombre o un nombre añadido a la ciudad de Elda, yo creo que no era primero ni lo que se merecía Florentino si se quería dedicar un espacio público deportivo con su nombre, ni tampoco la ciudad de Elda y este pabellón tan precioso con ese nombre, el haber tenido un nombre añadido. Aparte, bueno, que eso está la historia de si los políticos que están para servir al pueblo, fallezcan o no fallezcan, más jóvenes o menos jóvenes, todos lamentamos tremendamente la pérdida de Florentino Ibáñez, pero los políticos han de tener representación en la vida pública, en las instalaciones, en monumentos, en nombres, eso es otra cuestión. Hay un alcalde democrático en Elda, Roberto García Blanes, el alcalde más longevo en la historia de la democracia de Elda, no tiene ningún reconocimiento ni una triste plaza. Eso ya cada uno
que saque sus conclusiones. Yo pienso que el nombre Ciudad de Elda es precioso, Florentino Ibáñez merecía otra cosa. Respecto al pabellón, respecto a lo de Polideportivo Ciudad de Elda, Florentino Ibáñez. Una vieja polémica, una polémica ancestral en un momento determinado. Yo creo que fue automático que el fallecimiento, que además que se produjo en fechas navideñas, no lo olvidaré nunca, de Florentino Ibáñez Requena, trajo aparejado indefectiblemente algo que era obvio, que el pabellón de Elda llevara su nombre. Claro que sabemos que es el pabellón de Elda. Yo, por ejemplo, me gusta decir el Florentino, el pabellón Florentino Ibáñez de la ciudad de Elda. Claro que es de la ciudad, claro que es de todos. No es un menosprecio suprimir lo de Ciudad de Elda y decir solo Florentino Ibáñez, porque siempre solemos decir Florentino Ibáñez de Elda, porque el pabellón es de la ciudad, es un pabellón público, una instalación pública, como bien sabemos. Había gente en la época, es que, claro, es que en Elda, lo dejo en puntos suspensivos, pero había gente en la época que por sus, no decía Florentino Ibáñez, siendo amigos de Florentino Ibáñez de toda la vida o de mucho tiempo. No, Ciudad de Elda. Claro, sí es de Elda, sí es de la ciudad, pero el pabellón tiene un nombre de una persona que ha contraído unos méritos y un compromiso con la ciudad, al margen de las siglas. Las siglas es absolutamente lo menos importante, pero llamarle Ciudad de Elda Florentino Ibáñez me parece perfecto. A veces tendemos a abreviar, a acortar, pero decir solo Florentino es una forma de hablar, simpática, coloquial, informal, y no pasa nada. Sí que lo tengo que decir. Yo no sé si él me hubiera echado la bronca, pero sí que me tomé el atrevimiento, como ciudadano de Elda, de registrar una carta en el ayuntamiento solicitando que al nombre de Ciudad de Elda se le añadiera el de Florentino Ibáñez, el que fue concejal de deportes cuando se construyó ese pabellón, el que fue concejal de deportes cuando se inauguró ese pabellón, el que era concejal de deportes, como ya he comentado más de una vez, al que le costó su matrimonio y le costó prácticamente en la vida el desvelo que tomó por esa instalación. Una instalación que se retrasó muchísimo, porque la zona donde se ha construido era una zona inundable y me acuerdo que era una época de lluvias y se tuvo que retrasar y retrasar, pero al final pudimos ver la luz en un pabellón que es la envidia de casi toda España. Un pabellón que ha vivido momentos muy dulces de deporte y que todavía tendrá que vivirlo. Recuerdo alguna que otra vez cuando iba con Florentino Ibáñez, cuando era concejal de deportes y entonces formaba parte, igual que yo como medio de comunicación, él como concejal del Ayuntamiento de Elda, de las expediciones del Elda Prestigio en Copa de Europa. Cada vez que visitábamos un pabellón me decía: Raúl, fíjate en esto, que esto lo tenemos que poner nosotros, fíjate en lo otro, y yo le decía: Florén, el nuestro es mejor, ya, pero tenemos que hacer un grandísimo pabellón. Se le quedó una cosa en el tintero. Estoy seguro de que si Florentino Ibáñez Requena viviera, ya los medios de comunicación hubiéramos tenido una cabina en el Ciudad de Elda Florentino Ibáñez. Esa plataforma que está encima del palco y que mucha gente no sabe para qué sirve, esa plataforma se ideó para que los medios de comunicación tuviéramos una cabina en condiciones. La verdad es que para mí es un auténtico orgullo cada vez que hablo de ese pabellón llamarle Ciudad de Elda Florentino Ibáñez. Sí, porque el polideportivo de la Plaza Isabel Ortuño, el de la Avenida de Ronda, no se llama Pabellón Ciudad de Elda, no se llama Florentino Ibáñez, se llama Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez, y a mucha honra.